Parece que los godos tienen su origen en la región sur de Escandinavia, en la actual Suecia, ya sea en Gotaland, la punta más meridional de la península, o en Gotland, una gran isla entre Suecia y Dinamarca, ya que ambas en referencias históricas han sido llamadas Golan. Lo más probable es que toda la zona haya sido hogar de pueblos emparentados con los que después se llamarían godos. Entre el siglo I AC y el siglo I DC los habitantes de Golan comenzaron a migrar hacia Pomerania, en la costa del mar Báltico, en la zona norte de lo que hoy son Polonia y Alemania. Los godos se dividían en dos, visigodos o godos del oeste y ostrogodos o godos del este. Estos pueblos se habían ido infiltrando en el Imperio Romano, que dio entrada a muchos individuos, primero en los cuerpos auxiliares del ejército y luego en las mismas legiones romanas. También al despoblarse los campos fueron colocados en ellos como colonos. Después viene el periodo de las invasiones, siendo de las más terribles la de suevos, vándalos y alanos, 405, y la de los visigodos, que entraron en Italia acaudillados por Alarico, 410. A la península ibérica solo vinieron representantes de la raza germánica tanto gótica, como teutónica o escita, a la primera pertenecían los visigodos, y suevos, y a la segunda los alanos, vándalos y érulos. Una breve introducción al reino visigodo de Tolosa. Desde Alarico I hasta Alarico II. Estado germano creado por el rey Balia en la provincia de Aquitania, 418 a 508. Entre sus monarcas destaca Teodorico II, que al servicio del imperio derrotó a los suevos en Astorga, 456, y dejó algunos contingentes que formaron el primer establecimiento importante de visigodos en Hispania. Su sucesor Eurico consiguió en Hispania que los suevos se retiraran a Galicia y ocupó Lusitania, extendió su reino por la Galia, apoderándose de Arles, Marsella y el litoral de Provenza. También promulgó el código que lleva su nombre, recopilación del derecho visigodo. Su hijo y sucesor Alarico II completó la labor legislativa de su antecesor con su código Lex Romana Visigotorum, 506, perdió la vida en el 507 tratando de contener el avance de los francos en la batalla de Bogladum, Bouille, que puso prácticamente fin al reino de Tolosa. Asentamiento, reino visigodo de Tolosa. Alarico I, 395 a 410. Alarico I. Alaricus Rex. Isla de Peuce, Rumanía, 365 a 370. Casensa, Italia 410. Rey de los godos, 395 a 410. Alarico pertenecía a uno de los dos más nobles y prestigiosos linajes godos, al de los baltos, iniciándose con él la línea de los llamados baltos recientes, verdadero fundamento de la etnogénesis visigoda y dinastía del llamado Reino Godo de Tolosa, 418 a 507. Creador de la monarquía visigoda, aunque no fue proclamado rey. Su objetivo fue la búsqueda de un territorio para asentar a su tribu. Emigración desde el Danubio hasta Italia. Saqueo de Roma, 410. Tomó como rehén a Gala Placidia, hermana de Honorio. Intento fracasado de pasar a África. Enfermó y murió en Casensa al volver hacia el norte. El saqueo de Roma y la muerte de Alarico I. El 24 de agosto del año 410 los visigodos entran en Roma por la Puerta Salaria, al nordeste, con órdenes de saquear todo excepto las iglesias cristianas, amén de respetar los monumentos más importantes dada su fe cristiana y su gusto por el arte. Durante 6 días y 6 noches duró el saqueo, acompañado de asesinatos, incendios y torturas, tras los cuales Alarico decidió continuar su marcha hacia el sur. Entre los objetos de valor que se llevó de Roma se encontraba nada menos que la mesa del rey Salomón. Alarico planeaba llegar hasta Brindisi con intención de viajar luego hasta Sicilia, donde podrían fletar una armada suficientemente poderosa y viajar a las tierras del norte de África, de donde provenían la mayor parte de las cosechas de grano de Roma. Bajo su mando marchaban soldados de diversos orígenes,
esclavos y rehenes capturados en diferentes lugares, y entre ellos se encontraba Gala Placidia, la hija de Teodosio y hermana de Arcadio y Honorio, con la que pensaba obtener ventajas a la hora de negociar en un futuro. Atravesando y arrasando ciudades como Campeinia, Apulia o Calabria, los visigodos finalmente llegan a Casensa, la última ciudad que vieron los ojos de Alarico. Primero una terrible tempestad hundió la mayor parte de la flota que le esperaba en Sicilia, y luego Alarico falleció en medio de fiebres y convulsiones en Casensa, posiblemente víctima de la malaria, poniendo así punto y final a sus planes de llegar a África. Los visigodos entierran su cuerpo en algún lugar bajo el cauce del río Busento, río que miles de esclavos tuvieron que desviar para cavar la tumba y volver a encauzar después de enterrarle, y cuyo supuesto lugar marca el llamado Puente de Alarico. Tras la obra y para conservar el secreto del emplazamiento se ejecutó a los esclavos que la habían cavado. Ataulfo se convertiría en el nuevo rey de los visigodos, y en esposo de Gala Placidia, estableciendo su sede en Hispania y su capital en Barcino, Barcelona. Ataulfo, 410 a 415. Primera entrada en Hispania. Pariente de Alarico, es elegido a su muerte. Fue el primer rey visigodo. Continuador de su búsqueda de un territorio, se dirige hacia las Galias. Toma Narbona, Tolosa y Burdeos y se casa con Gala Placidia. Acosado por Constancio pasa de las Galias a la Tarraconense. Es asesinado en Barcelona. Barcelona fue, la primera capital visigoda en Hispania. La presión militar del emperador Honorio llevó a que Ataulfo se retirara hasta entrar en Hispania, un camino que 5 años antes había realizado los suevos, vándalos y alanos, arrasando todo a su paso. La gran diferencia de las anteriores racias bárbaras es que Ataulfo fue un rey capaz de asentar una corte e intentar una organización política centralizada. Esta labor la realizó en Barcino, Barcelona, donde instaló su gobierno o corte. Desde ahí quiso gestar su soñado imperio, aunque su acercamiento a Roma le granjeó enemistades peligrosas que provocaron su asesinato. Lo que queremos destacar, sin embargo, es que la primera capital de España, en el periodo visigodo, fue varias veces Barcelona, incluso antes de que acabara asentándose en Toledo. La historia que sigue es tan sencilla como la naturaleza humana, esto es, cruel. Asesinatos de reyes y manipulaciones políticas estuvieron al orden del día. El emperador Honorio pagó a los godos para que exterminaran a vándalos y alanos, cosa que hicieron. Solo se salvaron los suevos, que acabarían integrándose con los godos a regañadientes. A cambio, el emperador les regaló Aquitania, pasando la capital visigoda de Barcelona a Tolosa. La trágica vida de Gala Placidia. Fue testigo de la caída de Roma ante el ejército de Alarico en el año 410, y vivió en la actual Barcelona antes de tomar las riendas del imperio. Si bien se conocen la mayoría de detalles del emperador Teodosio el Grande, quien había logrado recomponer el ejército y derrotar a los bárbaros en varias ocasiones, muy poco se recuerda de su hija Gala Placidia. Nacida en Constantinopla hacia el año 390 DC, resulta insólito que apenas se recupere la figura de una mujer que gobernó el Imperio Romano de Occidente desde el 425 hasta el 437. Tuvo una vida verdaderamente intensa y se vio envuelta en grandes conspiraciones. Hija de un segundo matrimonio de Teodosio, su madre murió asesinada por Arcadio, medio hermano de nuestra protagonista. Por aquel entonces Gala vivía en Roma, en una casa custodiada por el general Estilicón, con quien se había propuesto contraer matrimonio. No obstante, con una conspiración de por medio, el emperador Honorio mandó ejecutarlo. En este ambiente de grandes tensiones, la joven sería testigo de una de las mayores desgracias del imperio. El godo Alarico había llegado a las puertas de la gran ciudad. Es aquí donde empieza el periplo de Gala. Las fuentes no explican por qué, pero la joven hija de Teodosio ordenó que se estrangulara a Serena, mujer de Estilicón y tía suya. En el 410, finalmente Alarico lograría penetrar las puertas de Roma. No solo saqueó la ciudad, sino que se llevó como rehén a Gala.
Tuvo que acompañarlos hasta la Galia, ante la impasibilidad, imbecilidad e impotencia de Honorio, acuartelado en Rávena. De la Galia pasó a Barcino, Barcelona, con su nuevo marido, el también godo Ataulfo. La mujer romana, que ahora abrazaba la cultura germana, tan solo pudo mantener aquella paz y felicidad durante un año. Su esposo y su hijo serían asesinados y a ella la hicieron pasear en grilletes por las calles de Barcelona. Los nuevos líderes godos enviaron de regreso a Gala a su amada Roma a cambio de un gran rescate. Honorio entonces, obligó a Gala Placidia a casarse con el general Flavio Constancio, quien casualmente fue asesinado en una conjura, no sin antes haberla fabricado 2 hijos a Gala. En el año 423, Honorio murió por causas naturales. No dejó herederos para gobernar el imperio de Occidente, por lo que Gala Placidia decidió actuar tras años de sometimiento y humillación. Placidia hizo valer sus derechos y los de su hijo y, tras conseguir con cierta dificultad y mucha negociación bizantina la bendición de su otro medio hermano Arcadio, marchó a Rávena, donde fue regente del imperio hasta la mayoría de edad de su hijo Valentiniano III, el último heredero de Teodosio. Sigerico, 415. Sigerico fue elegido rey tras la muerte de Ataulfo. Es posible que fuese el instigador del asesinato de su predecesor, ya que era hermano de Saro, un caudillo godo que fue perseguido y ejecutado por Ataulfo. Sigerico, al contrario que Ataulfo, no sentía aprecio ni admiración por el mundo romano, fue elegido por elementos progóticos dispuestos a continuar la guerra contra los romanos. El reinado de Sigerico solo duró 7 días, ya que fue asesinado por los partidarios de su sucesor Balia. A pesar de la brevedad de su mandato, dio muestras de sobrada crueldad. Tuvo tiempo para asesinar a todos los hijos de la primera mujer de Ataulfo, así como para tratar miserablemente a Gala Placidia, la segunda mujer de Ataulfo. Fue asesinado por los partidarios de Balia.